como para un poco mejor. Este tema es importante y relevante más para ustedes que son ginecólogos, porque sí es frecuente ese tipo de cuadros y que obviamente la asociación que exista entre la patología benigna y las situaciones fisiológicas, ustedes sean una puerta de abordaje más de forma primaria que cualquier otro especialista. De hecho, van a haber una modificación para la edición 2025 del Consenso de Colima, donde se integró de una forma con un foco más ginecológico el cáncer de embarazo, en el embarazo, y Payet no estaba incluido en el manual previo, pero se va a incluir en esta edición nuevamente. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Alison, que nos va a presentar este par de tópicos. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Alison Jiménez Flores. Vamos a ver el tema, como ya lo comentó la doctora Esparza. Bueno, principalmente le agradezco por todas sus aportaciones y el tiempo invertido para esta clase. Y bueno, para comenzar, tenemos que en el contenido lo vamos a dividir en dos, principalmente lo que es el cáncer de mama en el embarazo, que es lo primero que vamos a abordar, y posteriormente enfermedad de Paget. Entonces, entrando de lleno, lo que es la definición, el cáncer de mama en embarazo es aquel que se va a presentar justamente durante el embarazo o en el primer año posparto. Eso es importante porque esta es la definición, por así decirlo, estándar. Sin embargo, en los últimos años se ha planteado la idea de que debería abordarse por dos definiciones completamente diferentes, o mejor dicho, dos entidades diferentes: el cáncer de mama diagnosticado propiamente en el embarazo y aquel cáncer de mama que se va a diagnosticar durante el periodo postparto, que puede ir de hasta los 5 a 10 años. De manera general, nada más para revisar y recordar, tenemos que el cáncer de mama en general va a representar el segundo lugar de incidencia a nivel mundial. En 2020 en México se estimó que en las mujeres aproximadamente hubo una incidencia de 51,92 casos por cada 100,000 y en hombres fue de 1,25 por cada 100,000. Ahora bien, hablando de la epidemiología del cáncer de mama como tal en el embarazo, pues este va a ser la principal neoplasia relacionada a la gestación. Sin embargo, no hay que olvidar que esta entidad va a ser muy rara, siendo así la incidencia de una persona de un caso por cada 3,000 a 10,000 embarazos. Y tan solo aquí en el INCAN se reporta un porcentaje de 1,41% de las neoplasias malignas de la mama. Entonces, igual tener en cuenta que tan solo el 0,2%, perdón, al 2,6 se va a deber a los cánceres de mama diagnosticados durante el embarazo y se estima aproximadamente que del 35 al 55% también va a ocurrir dentro de los 5 a 10 años posteriores. Ahora bien, los factores de riesgo, como tal, no hay unos factores de riesgo específicos para esta entidad. Los que presentamos aquí, pues son realmente o pertenecen a los factores de riesgo al cáncer de mama en la población general. Sin embargo, hay que hacer énfasis que sí existe una predilección por los factores de riesgo específicamente genéticos, ya que en varios estudios se ha documentado que en estos pacientes ha habido una alta incidencia, incluso en mutaciones CHEK2 y BRCA, que más adelante lo vamos a ir abordando. Bien importante igual, hay que tener en cuenta los cambios fisiológicos que van a haber durante la gestación, debido a que estos van a ser un factor importante, de lo cual ustedes se darán cuenta que si algo le atribuye la agresividad de esta entidad es que el diagnóstico se hace tarde. ¿Qué quiere decir? Que se puede realizar hasta 2 a 6 meses con el retraso del diagnóstico, debido a que los cambios propios de la gestación nos pueden ocupar algunas lesiones ocasionadas. Por ejemplo, veremos que en la gestación va a haber un aumento de la vascularización y los lobulillos por la proliferación hiperplástica de los conductos. ¿Esto qué quiere decir? Que esto, junto con la densidad, con el aumento de la densidad del tejido mamario, pues van a propiciar a que si hay algunos nódulos subyacentes, pues no sean identificables durante las revisiones, en este caso en la consulta de seguimiento. Incluso también la secreción que va a estar ocasionada por el embarazo, como galactorrea, también podría
ocultarnos un tumor subyacente que pudiera generar este tipo de secreciones, no necesariamente galactorrea, pero sí de otra índole. Ahora en el posparto, pues lo mismo, este aumento de la densidad del tejido mamario igual no hace que tanto el clínico e incluso la misma paciente no sean capaces de reconocer un nódulo palpable, e incluso en el posparto vemos una incidencia alta de mastitis puerperal, lo cual puede igual confundirse con o lo podemos nosotros los clínicos o confundir con o dar por hecho que es una mastitis puerperal y tal vez se trate de un tumor subyacente que tiene cambios cutáneos. Ahora, el cuadro clínico, pues los síntomas van a ser similares en la población general. Sin embargo, como lo acabamos de ver, pues pueden ser retrasados por estos cambios fisiológicos. Lo que les comentaba, este diagnóstico se puede retrasar desde 2 a 4 semanas y hay que tener presente que en la exploración física vamos a tener que en las consultas prenatales poner mucha atención en aquellas masas palpables que persistan más de 2 semanas y obviamente que no sean dolorosas. También la descarga del pezón puede ser un dato, un dato del que nosotros podemos poner un poquito más de importancia. Ahora, el abordaje diagnóstico, igual que en la población general, lo vamos a hacer mediante la exploración clínica, los estudios de imagen complementarios y el diagnóstico por biopsia. Tenemos aquí igual, la exploración clínica es la misma, sin embargo, bien importante nosotros enfatizar en lo que es la palpación, justamente por estos cambios que hemos venido comentando. Aquí por eso quise resaltar en estas imágenes que realmente la exploración es la misma como en cualquier paciente no embarazada, sin embargo, en lesiones que se encuentran en cuadrantes superiores, pues podemos nosotros realizar una exploración con la paciente en sedestación, a diferencia de lesiones inferiores, en donde nosotros ya vamos a poder evaluar mejor estas lesiones con la paciente en decúbito. Igual la exploración axilar, pues la misma que realizamos. En cuanto a los estudios de imagen, bien importante tener en cuenta que la ecografía mamaria va a ser el estudio de nuestra primera opción de estudio. ¿Por qué? Porque esto es capaz de evaluar la extensión del tumor y la afectación ganglionar, y sobre todo porque no ejerce o no hay una radiación ionizante hacia la paciente y hacia el feto. Aparte de esto, el ultrasonido mamario nos va a permitir identificar quistes, galactoceles, que también, como vemos en el embarazo, las enfermedades veninas son muy comunes. Y al mismo tiempo nos va a permitir también guiar la toma de la biopsia guiada por esta misma herramienta. Vemos aquí que la sensibilidad va desde un 80,1% y una especificidad hasta de un 88%. De igual manera, también podemos complementarlo y podemos solicitar una mastografía en mm, en, en las dos proyecciones, medio lateral oblicua y cefalocaudal. Este estudio igual nos va a ayudar a evaluar la extensión del tumor, ver la multifocalidad, la enfermedad bilateral y sobre todo nos da una seguridad ya que la dosis de radiación ionizante que recibe el feto es menos de 0,02 grays. Ahora, estos dos estudios en conjunto, tanto el ultrasonido como la mastografía, tienen una tasa de precisión diagnóstica equiparable a la resonancia magnética contrastada, lo cual nos podría a nosotros tener la seguridad de poder omitir este estudio, el cual pues hasta el momento no sabemos los efectos bien establecidos que tiene el contraste, sobre todo el gadolíneo, y entonces solamente vamos a realizar una resonancia en los casos que sean en determinadas pacientes específicas, en donde no tengamos una precisión diagnóstica o un nódulo como tal bien demostrado. Ahora, en cuanto a los otros estudios de imagen para la estadificación, también podemos realizar tomografía de tórax, abdomen y pelvis, incluso PET-CT, pero hay que tomar en cuenta, como obviamente son estudios con radiación ionizante, que la exposición fetal acumulativa no sea superior a los 100 miligrays. También hoy en día, en los últimos, en literatura que describe que la resonancia de cuerpo entero con difusión ponderada puede utilizarse y puede ser un estudio que nos permita bien la estratificación, sobre todo de enfermedad a distancia. Vemos que aquí este estudio va a tener una precisión diagnóstica para detección de tumor primario del 90%, una precisión del 98 al 99% para metástasis ganglionares y del 98 al 100% para metástasis a distancia.
También podemos utilizar la modalidad dual del PET con resonancia magnética, la cual solamente nos genera una radiación de 3,6 miligrays. Ahora, ¿de qué va a depender esta exposición a radiación ionizante? Pues principalmente va a depender de la edad gestacional, de la dosis de radiación, del tiempo de exposición y incluso del radiofármaco utilizado. Si es que llega a generar algún tipo de efecto adverso porque sobrepasemos la dosis tóxica permitida, vamos a ver que en las primeras 2 semanas puede causar incluso muerte fetal, en los primeros 2 meses malformaciones y en el tercer y sexto mes reducción del coeficiente intelectual. Sin embargo, es bien importante destacar que estos estudios que previamente comenté van a generar menos em, radiación ionizante menos de 100 veces o va a ser menores a 100 veces de la radiación permitida. Ahora, bueno, para el diagnóstico tenemos las dos modalidades, la biopsia por aguja fina, que es principalmente utilizada para la sospecha de ganglios linfáticos, la biopsia por aguja de corte, que esta principalmente es para la detección del nódulo del diagnóstico histológico de la masa palpable, y lo cual esta también biopsia nos va a permitir tener tejido suficiente para, uno, confirmar el tipo histológico y también el análisis de la inmunohistoquímica. Vemos aquí en cuanto a las características clínico-patológicas, cómo esta presentación del cáncer de mama en el embarazo se va a ver más comúnmente en una media de edad de 35 años. También podemos ver que la presentación va a ser más común en el segundo trimestre y lo que vamos a ver más adelante, los estadios de presentación, pues generalmente se van a ver más en estadios avanzados como estadios 3 y estadios 4. Esto por lo que ya hemos comentado. Y aparte, si se dan cuenta ustedes en esta tabla, podemos ver los subtipos biológicos que van a estar predominantemente en el cáncer de mama asociado al embarazo. Vemos cómo hay una alta prevalencia de los subtipos triple negativos, así como los luminales B, como, que vemos que aquí en las pacientes embarazadas llega a ser hasta un 38,9% a diferencia de las no embarazadas. Y también podemos destacar que a diferencia de las pacientes no embarazadas, los subtipos de receptores hormonales positivos se van a ver más disminuidos en esta entidad. Ahora, bueno, como les comentaba, pues el triple negativo va a ser el predominante en estas pacientes. Y en esta gráfica también, lo que les acabo de mencionar, vemos como también aquellas pacientes que cursaron con un cáncer de mama durante el embarazo, predominó más los altos grados, como un grado 3, a diferencia de la población en general. Y pues lo que ya hemos comentado igual, la baja incidencia de receptores hormonales positivos. Ahora, los factores genéticos es algo bien importante aquí en el embarazo que hay que tener en cuenta, porque debemos nosotros tener claro que el embarazo genera un entorno proliferativo, este, mm, em, inmunotolerante, por así decirlo, y hormonalmente activo. ¿Qué quiere decir? Al haber en el embarazo este ambiente aumentado en la expresión de receptores de progesterona, estrógenos, estos van a condicionar que haya una mayor expresión de, expresión aberrante de varios oncogenes, como lo son el MYC, el FOS y el MUC1, que principalmente es una mucina que se ha encargado o que se ha visto en este tipo de cánceres que genera o es causante de darle esta agresividad tumoral. Vemos también en pacientes que de por sí ya tienen una alteración o una variante patogénica con un BRCA1, que la condición en el embarazo, el estímulo o el entorno proliferativo va a generar que aquellas pacientes tengan más rápidamente esta pérdida de heterocigosidad y por consiguiente manifiesten el cáncer o esta enfermedad más tempranamente. También aquí podemos ver algo muy importante que es la respuesta inmune. Como les comentaba, el embarazo va a ser un estado donde vamos a encontrar una tolerancia inmunológica, esta para protección del feto, lo cual obviamente ante células tumorales que tengan la capacidad de estimular genes, que tengan esta capacidad de evitar la respuesta inmune, como es PD1, PDL1, pues ante no haber un freno, porque tenemos una baja tolerancia inmunológica, pues este tipo de tumores van a tener un mayor crecimiento.
Igualmente se va a ver más evidenciado esta estimulación de genes supresores como TP53 y PT. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Principalmente tener en cuenta que esta entidad debe ser manejada por un equipo multidisciplinario, la cual compone ginecólogos obstetras, maternos fetales, el cirujano oncólogo, ginecólogo oncólogo, radiooncólogos, incluso genetistas, oncólogos médicos, por supuesto, para poder nosotros dar un tratamiento integral de la paciente. ¿Cuál es el mejor tratamiento aquí para cada paciente? Pues el tratamiento, como ustedes se han dado cuenta, va a ser encaminado en los factores o las características biológicas de la enfermedad y muy importante el trimestre en que se encuentra nuestra paciente. Más adelante vamos a ver bien el tratamiento en cuanto a quimioterapia, pero también es muy importante tener en cuenta que nosotros debemos dejar una ventana. ¿Qué quiere decir? Que si estamos dando un tratamiento con quimioterapia, no darla más allá de las 35 semanas o dejar al menos un periodo de 4 semanas antes del nacimiento, ya que necesitamos que haya una recuperación hematológica tanto por la madre y por el feto. Entonces, ¿qué vamos a evaluar principalmente en la planeación quirúrgica? Para pacientes aquellas en las que se planea una cirugía y que sean mayores de 20 semanas de gestación, pues tenemos que favorecer bien la eubolemia de nuestra paciente. Entonces aquí, pues como todos los ginecólogos ya sabemos, favorecer el decúbito lateral para favorecer el retorno venoso de la vena cava. Bien importante nosotros prevenir la hipoxia, la hipoglucemia, la fiebre, el dolor, infecciones, incluso la trombosis, porque sabemos que el embarazo genera un estado procoagulante. Ahora, ¿cuándo debemos de vigilar la frecuencia cardíaca fetal? Bueno, hay muchos estudios que nos dicen que obviamente, como les comentaba, la planeación de la cirugía de un tratamiento se debería de dar en una institución que cuente con el servicio de perinatología. ¿Por qué? Porque podemos mantener durante esta cirugía la monitoración ya sea continua o intermitente de la frecuencia cardíaca fetal. Sin embargo, no es una regla. Aquí lo que menciona la literatura es que al menos debemos tener una evaluación Doppler fetal antes y posterior a la cirugía, o en su caso de que no lo tengamos, pues un registro cardiotacográfico antes y posterior a esta. Entonces, como les comento, pues resaltar que el tratamiento se debe llevar en un centro donde se cuente con todos estos servicios para poder brindar pues la mejor atención y también bien importante el adecuado control del dolor. ¿Por qué? Porque pues se ha visto que al no poder controlar el dolor en los pacientes, pues hay un mayor riesgo de que haya presencia de parto pretérmino. Ahora, la elección del tipo de cirugía va a estar encaminada durante esta condición, va a estar encaminado y debe seguir las mismas directrices que como lo hacemos con la población no embarazada. Esta es nada más aquí quise poner esta tabla, es de un estudio que se realizó en el INPER de los desenlaces obstétricos en pacientes que se llevaron a una cirugía con cáncer de mama en el embarazo. Y vemos aquí cómo pues están evidentemente evidenciado que el parto pretérmino fue de los desenlaces que más relevancia tuvieron. También puede haber este riesgo de aborto, sufrimiento fetal, pero en una mucho menor proporción. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, sabemos que la cirugía va a ser el tratamiento estándar. Obviamente, como les comento, estas directrices en cuanto a qué tratamiento, quimioterapia, cirugía, van a ser evaluadas en cuanto a las características biológicas de la paciente, el estadio inicial, etcétera. No necesariamente por ser una condición obstétrica, el tratamiento nos va a cambiar. Pero en el momento o en el caso en el que tomamos como opción el tratamiento quirúrgico, pues podemos ofrecer a la paciente sin ninguna diferencia tanto una cirugía conservadora como una mastectomía. Ahora, no por el hecho de estar en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre va a haber una predilección por uno u otro tratamiento quirúrgico. Sin embargo, sí hacen un poquito de énfasis o puntualizan que aquellas pacientes en las que nosotros tomemos la decisión de llevar a una cirugía conservadora generalmente deberían de ser pacientes que se encuentren en el segundo, en el tercer trimestre, esto con el fin para que reciba su radioterapia adyuvante y no haya tanta demora entre la cirugía y el tratamiento adyuvante. Obviamente la cirugía conservadora también indicada para aquellos estadios tempranos
Y pues la mastectomía no va a haber alguna indicación diferente a las actuales, a las que nosotros ya consideramos en la población no embarazada. Simplemente pues tomar en cuenta que también la podemos realizar desde el primero, segundo y tercer trimestre. Ahí nada más mencionándole pues que las indicaciones de la mastectomía no van a diferir con la población general. Y pues nada más aquí vemos cómo el tratamiento quirúrgico se brinda o se ve un poquito más evidente en el segundo trimestre. Sin embargo, no quiere decir que en los demás trimestres no se pueda. Ahora, bueno, en este estudio en donde evalúan los desenlaces obstétricos respecto al tratamiento quirúrgico, fue realmente un estudio es un estudio que se realizó, un estudio retrospectivo, en donde se incluyeron 249,000 pacientes. Aquí se incluyeron a todas las pacientes que recibieron un tratamiento quirúrgico de la mama, así lo ponen, pero realmente fue cirugía conservadora, mastectomía, linfadenectomía o gangliocentinela. Hubieron dos grupos a evaluar, los grupos de las pacientes embarazadas y las que no estuvieron embarazadas. Vemos en esta tabla cómo aquellos pacientes que se sometieron bueno, mejor dicho, cómo la probabilidad de que los pacientes se sometieran a mastectomía fue mayor en las pacientes embarazadas a diferencia del grupo control. De igual manera, en cuanto a la evaluación ganglionar, también vemos que hubo una mayor porcentaje de disección axilar en las pacientes embarazadas que en las del grupo control. Esto no necesariamente les digo por la condición por sí del embarazo, sino por lo que hemos venido comentando que generalmente detectamos las pacientes en etapas igual localmente avanzadas. Igual en cuanto a la evaluación ganglionar, que es mejor, ganglio centinela, linfadenectomía axilar, realmente las dos están indicadas, no hay una predilección, igual esto se basa independientemente del embarazo en cuanto a las características de la paciente y del estadio inicial, pero sí se han visto en estudios que hay que hay un mayor índice de linfadenectomía axilar porque pues obviamente hay un mayor riesgo de metástasis ganglionares. Si nosotros decidimos realizar el ganglio centinela, pues sí es importante tener en cuenta que solo tenemos o podemos realizar utilizar un radiotrazador como es el tecnecio, ya que con el azul patente se ha visto alto riesgo de desarrollar reacciones alérgicas. Por eso es que se prefiere solamente el uso del tecnecio, el cual es seguro. Y vemos aquí pues que también la dosis de irradiación al feto pues es básicamente mínima. Entonces aquí tenemos las guías de la NCCN, en donde básicamente nos divide pues el manejo en cuanto a los trimestres del embarazo, lo que ya habíamos comentado en el primer trimestre, es valorar la mastectomía, la estadificación ganglionar de acuerdo a las características de la paciente. Segundo y tercer trimestre lo mismo, lo que tanto cirugía conservadora como mastectomía de acuerdo a las características de la paciente. Y bueno, en cuanto a la terapia sistémica, también hay que seguir las directrices las mismas directrices que en pacientes no embarazadas. Es seguro utilizar antraciclinas, fluoropyridaminas, taxanos, derivados de platinos, siempre y cuando se utilicen después de las 12 semanas de gestación. Ahora aquí se ve que la seguridad y los efectos en el feto están bien establecidos si nosotros iniciamos una quimioterapia en el primer trimestre, pero ya sobrepasa más allá de las 12 semanas de gestación. Antes no, porque sí hemos visto que la exposición a la terapia sistémica se ha asociado con una mayor tasa de malformaciones congénitas de hasta un 21,7%. Y lo que les comentaba, no hay que administrar la terapia sistémica más allá de las 35 semanas. También se ha visto que la terapia sistémica, tanto en el segundo y tercer trimestre, es segura, pero sí se ha documentado, aunque no hay realmente una significancia, que hay un mayor riesgo de restricción de crecimiento fetal. Ahora, obviamente, por las condiciones del embarazo, vamos a tener que la farmacocinética de los medicamentos sí se va a ver modificada. Sin embargo, varios estudios han mostrado que tan solo una fracción de estos fármacos van a cruzar a la barrera, van a cruzar la placenta y las concentraciones fetales que van a llegar realmente van a ser menores que las concentraciones maternas, siendo así en la doxorubicina del 7,5%, ecpirubicina 4% y paclitaxel tan solo del 1,4%. Y bueno, aquí les dejo brevemente lo que son los esquemas de quimioterapia seguro, donde vemos que podemos usar sin ningún temor el terapia con antraciclinas, fluoracilo, taxanos, como ya lo hemos mencionado.
Ahora, hay varios estudios que evalúan la seguridad o el uso de estos quimioterapéuticos a largo plazo en hijos de pacientes que recibieron quimioterapia durante el embarazo, los cuales demuestran que durante estos seguimientos realmente no se han documentado como tal alteraciones fetales. Incluso en un reporte de 84 hijos con seguimiento a 19 años, mostró que que no hubo una presencia de anomalías congénitas, neurológicas, inmunológicas, psicológicas o de otra índole, por lo cual, pues volvemos a repetir, la quimioterapia es segura. Por otra parte, la terapia dirigida la vamos a tener dividida en dos principales grupos. Las moléculas grandes que pertenecen principalmente a los anticuerpos monoclonales, como es el trastuzumab. En esta nada más se ha visto que hay una seguridad de brindar el tratamiento por debajo de las 14 semanas, ya que por debajo de estas semanas todavía no hay como tal un mecanismo de transporte activo, lo que hace que no, estas moléculas no pueden pasar a lo que es la placenta. Sin embargo, después de estas 14 igual está contraindicado. En cuanto a las moléculas pequeñas, vemos que los inhibidores de las TKIC pues van a cruzar siempre la placenta, por lo cual también van a estar contraindicados durante el embarazo. Asimismo, la terapia anti-GER es una terapia bien estudiada, en donde sí se ha visto que el dar tratamiento con estas terapias durante el embarazo se ha asociado con una disminución del líquido amniótico, causando oligotrápnios, incluso con alteraciones en el desarrollo normal de la función renal o pulmonar, entonces también está estrictamente prohibido. Asimismo, otras terapias como la terapia hormonal durante el embarazo también se ha visto o se ha comprobado que no debe administrarse durante el embarazo porque se han evidenciado anomalías fetales y abortos espontáneos. Los inhibidores de la PARP tampoco se recomiendan, al igual que la inmunoterapia durante el embarazo, ya que este se relaciona con endocrinopatías fetales, restricción del crecimiento fetal e incluso insuficiencia placentaria. Ahora, el uso de la radioterapia en sí, como ahorita lo vamos a especificar bien, no está como tal indicado durante el embarazo. Sin embargo, pueden haber circunstancias. Acuérdense aquí, hay circunstancias en las que tal vez el riesgo materno sea o prevalezca por encima del riesgo fetal, en donde nosotros tenemos a pacientes muy seleccionadas para recibir este tipo de tratamientos. Entonces, la dosis de radiación al feto va a depender principalmente de la distancia desde los volúmenes del destino de la radiación y los parámetros de de la radioterapia, ya sea el tamaño, el sitio del volumen objetivo. Y en general se ha estudiado que estas dosis no van a exceder más de los 100 milisievert, que son las unidades en las que lo medimos. Sin embargo, si es que en el caso en el que sí se tenga que dar un tratamiento con radioterapia, se recomienda un régimen de radioterapia ultra hipofraccionada de 26 Grays en 5 fracciones durante esta semana. Pero como les menciono, no es un tratamiento que esté como tal indicado durante el embarazo, solo casos seleccionados. Y bueno, esta es una tablita que me pareció muy interesante, es de las guías de la ESMO, en donde básicamente nos expone los diferentes tratamientos y cómo se van a otorgar de acuerdo a las diferentes etapas del embarazo. Vemos como que la cirugía, como les los comenté, se puede realizar en cualquier etapa del embarazo, a diferencia de de la radioterapia, en donde se ha visto más o menos un efecto o que pudiera ser en casos seleccionados en el primer trimestre, sin embargo, en los demás trimestres está contraindicado. La quimioterapia es solamente el primer trimestre, posterior, segundo y tercero, podemos usarlos en mayor precaución. Y la terapia endocrina, así como las terapias dirigidas, igual van a estar contraindicadas en todo el embarazo. Obviamente, si vemos en el estado postnatal, pues podemos hacer uso de cualquiera de estos tratamientos. Ahora bien, en cuanto al pronóstico, vamos a tener en cuenta, obviamente, las características biológicas del tumor. Vemos que el pronóstico, pues, va a ser agresivo y va a ser malo en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Por la presentación o la prevalencia de los triples negativos. Asimismo, vemos que por estos mismos cambios en el embarazo, el retraso del diagnóstico, pues, va a estar en la mayoría de los pacientes y por lo mismo vamos a diagnosticarlas en un estadio, pues, más avanzado. En estas curvas de Kaplan y Meyer vemos cómo la probabilidad de su supervivencia, así como la probabilidad de recurrencia libre, pues se va a ver más, o va a tener o mejor dicho, las pacientes con cáncer de mama en el embarazo van a tener una menor probabilidad de supervivencia
y de recurrencia a diferencia del grupo control, que son aquellas que no, aquellas pacientes con, o en aquella población general. Igual aquí vemos en estas curvas de Kaplan y Meier cómo los índices de recurrencia local, regional, incluso a distancia, fueron significativamente más altos, como vemos aquí, en el grupo de las pacientes que cursaron con un embarazo, con un cáncer de mama asociado al embarazo. Vemos aquí que entonces esta probabilidad de que las pacientes estén libres de enfermedad, pues obviamente va a ser menor a de las pacientes del grupo o de la población general. Y bueno, nada más haciendo un poquito de énfasis, lo puse aquí posterior al pronóstico, ya que en la literatura se comenta que el diagnóstico de cáncer de mama en el embarazo va a tener peor pronóstico. ¿Por qué? Se ha visto un mayor riesgo de muerte durante la lactancia, mayor riesgo de recurrencia a 5 años, incluso un pico de mortalidad a los 2 años del diagnóstico que tiende a ser más altos, sobre todo las que se diagnostican 4 o 5 meses posterior al embarazo. Y esto está un poquito sustentado, se cree que existe una hipótesis de la involución mamaria. ¿Qué quiere decir esto? La hipótesis está que el hecho de que en el posparto la glándula mamaria tenga una regresión a un estado pregestional indica o favorece la progresión del cáncer, porque particularmente va a haber una alta o va a reflejar un microambiente con una mayor proliferación, con un mayor estado como de proliferación. Entonces, esto va a favorecer a que justamente, sobre todo en mujeres que se diagnostiquen en los primeros meses del posparto, tiendan a tener un mayor índice de mortalidad. Bueno, el seguimiento básicamente es el mismo que las pacientes no embarazadas. Hay que realizar una historia y exploración 1 a 4 veces por año de nuestros pacientes y bien importante las pruebas genéticas, sobre todo por lo que comentamos por el factor genético. La mastografía va a estar indicada 6 meses después de que nosotros ofrecimos un tratamiento quirúrgico y posteriormente va a ser anual. Y bien importante también considerar el asesoramiento el asesoramiento de la consejería para la prevención de la fertilidad. ¿Por qué? Porque como lo vemos son pacientes que están jóvenes, 35 años, o sea, tienen todavía una expectativa para tener un embarazo posterior, entonces siempre dejarles en claro que no hay ninguna interferencia para poder embarazarse posteriormente. Igual en el seguimiento, la monitorización de las toxicidades que pueden causar, si es que las hay por quimioterapia o radioterapia. Y en el caso de hablar de pacientes con receptores hormonales positivos, pues su terapia endocrina adyuvante. Hablando sobre esta terapia endocrina adyuvante, es tal vez algo que no está muy asociado a lo que es el tema actualmente, pero sí causa un poquito de discrepancia entre si es seguro o no embarazarse después de un cáncer de mama con receptores hormonales positivos. La respuesta es que sí, puesto que no se ha observado realmente un efecto perjudicial en los términos de supervivencia libre de enfermedad, y todo lo contrario, sí se ha visto una mejora en la supervivencia global en aquellos pacientes que tuvieron un embarazo en comparación con aquellas de las que no lo tuvieron. Sin embargo, como sabemos, pues la terapia endocrina la tenemos que tener más allá de 5 años. Pero si es que la paciente desea durante este periodo de seguimiento un embarazo, se recomienda recibir la terapia por al menos 2 años después del diagnóstico. Esto pues para disminuir el riesgo de recurrencia y la recuperación también, obviamente, de la toxicidad ovárica por los tratamientos establecidos durante el cáncer de mama que cursaron. Entonces, esta evidencia está sustentada por un estudio muy común que se denomina POSITIVE, en donde tenemos que este estudio fue un estudio prospectivo. En esto tuvimos el total de 518 participantes y básicamente estas pacientes recibieron un intervalo de entre 18 a 30 meses de terapia endocrina antes de intentar un embarazo. ¿Cuál fue el objetivo principal? Pues evaluar la probabilidad de eventos que se verían estas pacientes que interrumpieron el tratamiento versus las que no lo interrumpieron. Entonces aquí vemos en los resultados que la tasa de supervivencia a 3 años en el grupo que lo interrumpieron fue básicamente del 8,9%, a diferencia del grupo que no interrumpió el tratamiento, que fue del 9,2%, lo cual lo cual nos da como conclusión que la interrupción temporal de la terapia endocrina para intentar el embarazo no va a aumentar el riesgo a corto plazo de eventos de cáncer de mama en mujeres seleccionadas con enfermedad previa
con enfermedad con receptores hormonales positivos. Ahora, bueno, en cuanto a la enfermedad de Payet, tenemos que de igual manera que el cáncer de mama en el embarazo va a ser una entidad rara, la vamos a ver caracterizada principalmente por células neoplásicas, perdón, en la epidermis de la areola y el pezón, y es muy poco frecuente, más o menos representa del 1 al 3% de todos los cánceres de mama. La edad media de presentación va a ser de mujeres posmenopáusicas de 64 años, y siempre, bien importante tener en cuenta que más o aproximadamente el 90% siempre va a estar asociado a un cáncer invasor subyacente o in situ. Pero muy importante tener en cuenta que un cáncer de mama por sí solo solamente se va a relacionar en el 5% o menos con una enfermedad de Payet. Y bueno, tenemos que esta enfermedad de Payet, de acuerdo a la clasificación de la OMS, va a estar agrupada dentro de los tumores del pezón, y dentro de del TNM de mama tenemos que tiene su representación como un carcinoma in situ aquí junto con el carcinoma in situ lobular y ductal. Bueno, para esta enfermedad se sugieren dos teorías. Son dos teorías que ya tienen pues bastante tiempo, pero hasta el momento pues siguen teniendo una importancia. Y principalmente tenemos la teoría epidermodotrópica. ¿Qué quiere decir? Pues sustenta lo que venimos comentando, una enfermedad subyacente, un carcinoma ya sea ductal invasor, un carcinoma in situ. ¿Qué quiere decir? Que hay una quimiotaxis, lo que hace que estas células de enfermedad subyacente puedan migrar hacia lo que son pueden migrar a través de la membrana basal hacia los conductos de la epidermis y del pezón. Una vez que estas células ductales llegan a estos conductos, se les denomina las famosas células de Payet. Y se dice que esta quimiotaxis que hacen el hecho de jalar estas células hacia la epidermis se ve influenciado principalmente por dos componentes, el componente HER2. Este va a estar presente en las células de Payet y va a ser el factor de crecimiento que va a estimular este quimiotaxis, junto con la eregulina alfa, que esta generalmente va a estar liberado por los queratinocitos y va a hacer que haya este movimiento, por así decirlo. Por otro lado, tenemos la teoría de la transformación maligna in situ. ¿Qué nos quiere decir? Generalmente lo esperamos ver en enfermedad de Payet puro, por así decirlo, y es aquel carcinoma in situ que va a tener una transformación maligna, va a tener una transformación maligna a nivel de los queratinocitos. Aquí, como se dan cuenta, pues no hay una enfermedad subyacente, y es lo que explicaría en aquellos pocos casos de Payet en donde no vamos a encontrar un tumor o un carcinoma o un cáncer invasivo. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, principalmente tenemos estos tres. Se van a presentar con eczema de la areola, el cual se ha visto en un 52%, descamación, sangrado hasta en un 60%, otras presentación como úlceras, picazón del pezón, masa palpable hasta un 50%. Y pues es importante tener en cuenta porque a veces este tipo de presentación también hace que no diagnostiquemos de una manera inicial porque se pueden confundir con algún otro tipo de patologías que ahorita vamos a mencionar. Pues nada más a grandes rasgos en la patología vamos a tener un infiltrado de la epidermis por las células neoplásicas ductales con citoplasmas claros y pálidos, núcleos con núcleos prominentes. Vamos a igual a tener que las células de Payet suelen mostrar tinción positiva para la mucina, y pues nada más. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, podemos ver que muchas veces se confunde con un eczema de contacto, incluso con mastitis bacterianas de la lactancia o incluso otras condiciones dermatológicas benignas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, igual el abordaje va a ser exploración clínica, los estudios de imagen, preferentemente ultrasonido, mastografía. Aquí vamos a ver que también la biopsia, hay diferentes tipos de biopsia que nos recomiendan realizar, entre ellas una biopsia incisional como tal de la lesión en el pezón, en la que se recomienda que esta biopsia incisional debe de contener todo el grosor de la epidermis. La citología por raspado del pezón, aunque no tiene tanta sensibilidad y especificidad, también puede ser recomendable. Una biopsia por biopsia punch,
Pero sin embargo, también hay que tener en cuenta que aquí la indicación de una biopsia con aguja gruesa, pues va a estar indicados nada más cuando nosotros logremos detectar una enfermedad subyacente, un nódulo mediante la mastografía o ultrasonido. Sin embargo, no siempre va a ser el caso. Para eso es que tenemos el apoyo de la resonancia magnética, en donde vemos que las indicaciones no varían en cuanto a otro tipo de pacientes. Sin embargo, lo que nos va a ayudar aquí o lo que va a hacer que este método sea un poco más específico es que va a poder encontrar lesiones subyacentes que en un inicio en la mastografía, no en el ultrasonido, fueron negativos. También nos ayuda a definir la extensión de la enfermedad, a identificar posibles focos multicéntricos o multifocales y pues realmente esas van a ser como las indicaciones de realizar resonancia en este tipo de pacientes. Bueno, aquí como le vemos en este algoritmo de la NCCN, nos pone dos casos en particulares o dos estadios en los que vamos a encontrar las pacientes con enfermedad de Payet. Tenemos aquellos pacientes en donde por estudios radiológicos allá como tal o confirmemos una lesión o una tumoración subyacente, en donde pues obviamente vamos a llevar a la paciente a una biopsia con aguja gruesa. Y aparte, en el caso en el que sí también tenemos clínicamente demostrado una enfermedad o consideramos muy sospechosa una enfermedad de Payet, pues igual la realización la realización de la biopsia de la lesión que está en tanto en pezón como en la areola. Ahora, aquellos pacientes en donde la biopsia sea negativa para este nódulo sospechoso, incluso para la biopsia negativa para Payet, pues nada más vamos a tener en seguimiento a la paciente. Aquellas pacientes en donde sí se documenta una enfermedad de Payet y un carcinoma in situ, pues vamos a ver las recomendaciones y vamos a seguir las pautas para el manejo del carcinoma in situ. Aquellas pacientes donde también se documenta una enfermedad invasiva e incluso una enfermedad de Payet, igual vamos a ir a seguir las pautas recomendadas para el tratamiento del cáncer invasivo. Y por otro lado, vamos a tener inicialmente a la paciente en donde por estudios de imagen no se documenta como tal una lesión. Aquí pues está indicado realizar únicamente la biopsia de la lesión en el pezón o en la aureola. Si la biopsia es positiva, pues entonces considerar realizar el tratamiento correspondiente, como ahorita lo vamos a ver a enfermedad de Payet, pero también muy importante que en el contexto en el que tengamos una alta sugerencia de que a pesar de que en un inicio no pudimos ver una masa o un nódulo subyacente, pero nosotros consideramos que sí tiene un riesgo de que lo haya, entonces podemos optar por realizar una resonancia magnética y en el caso en el que, por ejemplo, en la biopsia el complejo areola pezón sea negativa, pues igual nada más el seguimiento clínico de nuestra paciente. Bueno, y entonces a grandes rasgos el tratamiento quirúrgico desde hace mucho tiempo se ha considerado la mastectomía total como el tratamiento estándar. Sin embargo, ahorita vamos a ver diferentes modificaciones en cuanto a las características de la paciente. Por ejemplo, en este artículo en donde vemos la experiencia que se tuvo en institutos oncológicos en Europa, vemos que sí, la mastectomía total, pensando que solamente tenemos una enfermedad de Payet, sin un nódulo subyacente, está indicada, pero también debemos nosotros considerar muy fuertemente también ese riesgo de la probabilidad de que de verdad no haya una enfermedad invasiva. ¿Por qué? Porque esto va a depender si nosotros solamente hacemos mastectomía o también la acompaña, mastectomía total sola o también acompañamos con la indicación de un ganglio centinela. Ahora, sí o sí, en todos los tratamientos quirúrgicos encaminados a esta enfermedad, veremos que la decisión del CAP tiene que ser siempre, o sea, ¿cómo decirlo? En conjunto con ya sea una cirugía conservadora, mastectomía, y que la decisión de este complejo areola-pezón tiene que tener siempre márgenes libres. Ahora vemos el contexto en donde hay una enfermedad de Payet con un cáncer de mama invasivo in situ, pues la cirugía conservadora estaría indicada. En el caso de un carcinoma in situ, obviamente vamos a hacer un ganglio centinela
o en el caso de que las condiciones de la paciente así, por el tipo del tumor invasivo, el estadio en el que se encuentra, vamos a ver si podemos realizar una mastectomía más un ganglio centinela. Entonces, en esta tabla lo único que les quise mencionar es igual es que, bueno, ver cómo realmente no hay como una diferencia entre realizar un procedimiento u otro en cuanto a los eventos que van en o eventos que pudieran ocurrir posteriormente, como una, por ejemplo, enfermedad, una recurrencia regional o una recurrencia a distancia, realmente no se ve como tal una diferencia. Vemos aquí, por ejemplo, en este estudio, que es un estudio retrospectivo, si ustedes se dan cuenta, los estudios que voy a presentar aquí son un poco viejos, pero es la evidencia más sólida que tenemos, en donde este estudio retrospectivo evaluó a todas estas pacientes tratadas entre el 49 y 1993. Obviamente se estudiaron aquellas pacientes que sí tenían afectación, pero como como parte de un cáncer avanzado. Y lo que básicamente se evaluó aquí fue la supervivencia de cáncer específico y la supervivencia libre de enfermedad. A grandes rasgos, en esta tabla donde vemos todos los factores asociados, el estado donal, la etología, lo que me interesa que vean es que el tipo de cirugía realmente no tuvo como tal un impacto o una significancia entre realizar mastectomía o cirugía conservadora en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad, tanto a 10 años. Vimos que realmente no hubo em, una significancia entre estos dos tratamientos. En cuanto a la indicación del ganglio centinela, igual tenemos aquí este estudio, igual un poco viejito, que evalúan el rol del ganglio centinela en en las pacientes con una enfermedad de Payet. Entonces, aquí se sugiere que la mayoría de los pacientes, como lo hemos estado abordando, van a cursar con un carcinoma invasivo. Invasivo, in situ, pero ahí va a estar. Por lo que la indicación del ganglio centinela, pues es una estrategia que debe considerarse factible, ya que incluso aunque por estudios de imagen nosotros demostremos que no hay una enfermedad subyacente, en ciertos casos veremos que sí van a predominar. Por ejemplo, perdón, en esta tabla vemos aquí hacen dos grupos controles, aquellas pacientes con una enfermedad de Payet puro y aquellas pacientes que sí tuvieron hallazgos en los estudios de imagen. Vemos que aquellas pacientes con enfermedad Payet puro, pues evidentemente en los estudios de imagen no se evidenció ninguna lesión. Sin embargo, una vez que se hizo el tratamiento quirúrgico, sí se documentó una enfermedad invasiva hasta el 27%. Obviamente en aquellas que sí tuvieron hallazgos radiológicos, pues vemos que el porcentaje aumentó hasta un 55%. En esta otra tabla vemos también estos dos mismos grupos en donde las pacientes con un Payet puro tuvieron una positividad para ganglios de un 11%, teniendo en cuenta que no tenían como tal una enfermedad subyacente. Obviamente, a diferencia de aquellas que si tuvieran hallazgos, pues vemos que el porcentaje fue considerablemente mayor. Es por eso que ante esta evidencia presentada aquí, pues la indicación del ganglio centinela en la mayoría, o por no decir en todos los escenarios, va a estar indicada. Ahora, el papel de la radioterapia, ¿cuál es el papel? Bueno, a todas nuestras pacientes, como ya lo sabemos, igual en población no asociada a enfermedad de Payet, todas aquellas pacientes que tengan cirugía o que reciban cirugía conservadora, pues van a tener un beneficio, se ve el brindar radioterapia adyuvante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a reducir la recurrencia local de un carcinoma subyacente. La dosis media que se propone, pues son 50 grays. Y bueno, en cuanto a conclusiones, tenemos el cáncer de mama en el embarazo realmente es una entidad rara que va a implicar un reto oncológico para todos nosotros. El retraso, como ya lo vemos, va a ser aproximadamente hasta 6 meses y en la mayoría de las pacientes, más del 50%, vamos a diagnosticarlas en un estadio avanzado. ¿Cuál es la problemática un poco con esto? Es que actualmente como tal no tenemos un consenso estandarizado para cuál es el manejo adecuado de las pacientes con cáncer de mama, perdón. Lo único que tenemos es que pues el abordaje puede ser muy heterogéneo. En cuanto a la enfermedad de Payet, pues es una presentación igual poco común. Todos los enfoques quirúrgicos conservadores deben incluir la resección del complejo areola-pezón y garantizar que esta resección tenga márgenes libres.
Y pues también hay que realizar una biopsia de ganglio centinela, incluso si los exámenes radiológicos nos muestran que no hay como tal un nódulo o una enfermedad, mejor dicho, un tumor subyacente por el riesgo alto de positividad para enfermedad ganglionar. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias por tu presentación, Nancy. Nada más para puntualizar algunas cosas. Respecto a embarazo, el uso o no uso de trazadores. Eh, Evitamos el azul patente no nada más por una situación de mayor reactividad en las mujeres, sino que también puede causar daño al feto como sufrimiento fetal. Entonces, los colorantes están contraindicados también por el binomio, nada más por esto, porque la interfaz placentaria le provoca que el peso molecular del patente, del azul patente, sí pueda pasar esta barrera placentaria. ¿Ok? Acuérdense que el peso molecular depende si es una sal cálcica, el patente puede tener cálcica o sódica, entonces el peso molecular va de 598 gramos sobre mol hasta 1100 y algo. Entonces, ese sí puede pasar la barrera y afectar también al feto, no nada más son reacciones adversas. Puntualmente, debes de dejar en claro, o debemos de entender todos, que el no dar un tratamiento sistémico en el primer trimestre tiene que ver con la organogénesis. ¿Sí? Más específicamente en el periodo, no sé si en las clases de la mañana, de las 7 de la mañana, están viendo todavía repaso de biología cuando empiezan los módulos, ¿no? Bueno, antes, mucho antes, en las épocas del doctor Salim, sí nos hacía ponerlas ahí en las clases. Acuérdense que hasta la semana 8 se considera organogénesis, pero puntualmente entre la semana 3 y 5 son donde mayormente vamos a tener algún tipo de alteración si damos algún tratamiento sistémico. Y ese tipo de daño que hay en la organogénesis no es reversible. No va a haber alguna forma de reparación, mejor dicho, lejos de reversible, ¿no? De reparación del daño que ya causó la molécula. Por eso están contraindicados los tratamientos sistémicos y el único factible en este trimestre va a ser el quirúrgico. ¿Ok? Entonces, eso debe ser muy puntual. Y por otra parte, antes de pasar a los comentarios, en cuanto a Payet per se considera, como lo dijiste muy puntualmente al inicio, un carcinoma. No es de que aparte esté asociado a un carcinoma. Puede tener una lesión intramamaria, ¿sí? Pero la enfermedad de Payet es en el pezón. Y puede tener una lesión intramamaria que también coincida con otro, ¿sí? ¿Sí? No es de que sean entidades diferentes, ¿sí? Los dos son linfocitos, pero una cosa es en lo que es el pezón o el complejo y otra cosa es en la glándula. Ahora, la indicación de ganglio centinela debe ser considerada únicamente con factores de riesgo o con enfermedad glandular que tenga factores de riesgo. Obviamente que sea una situación invasiva o que sea un instituto de alto grado, ¿sí? Porque se ha visto y lo van a ver más frecuentemente este año, lo van a ver en el consenso que inclusive para microinvasión, sitios con microinvasión en lesiones que no están asociadas a PET, la probabilidad de afección o la indicación puntual por esta probabilidad de afección de un ganglio centinela es menos del 2%. Entonces, en un payet que se supone que es una lesión menos maligna, no podemos categóricamente decir que vamos a ir directo a un ganglio centinela. Porque aunque quites uno, haces daño, ¿sí? Entonces, la información pronóstica que vas a tener no te va a guiar realmente. Si no es porque lo puedes hacer o porque haces un momento quirúrgico, ¿ok? Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Doctor Samuel. Bueno, se soluciona más dos preguntas. Uno es en relación a la lactancia. Si la paciente ya pasó por todo el proceso del embarazo, lactancia, es común que te pregunte, ¿puedo continuar la lactancia? ¿Puedo dar lactancia a un específico tipo de tratamiento, ya sea hormonal o sistémico? ¿Sí? O de plano habría que suspenderlo. Esa es una. Y dos, la verdad, que no me quedó muy claro bien lo de tener Payet con una.
exclusivamente hablando cuando hay en un Payet, pues, nada más no hay otra elección. Sí. Valdría la pena entonces plantearse hacer rango centinela, porque esto es muy preciso, siempre hacer rango centinela y siempre dar radioterapia por si hay una lesión asociada. Y pareciera que la doctora pasa, pues aquí te hace un cauteloso. Entonces, ¿en qué momento, cuando tú planteas hacer un simple conservador en una paciente que tiene al taller sin un tumor asociado, se tiene que hacer una cirugía y si siempre hay que dar radioterapia en este tipo de pacientes? Sí, en cuanto a la lactancia, por lo que estuve leyendo, solamente hay restricciones exclusivas para aquellas pacientes, por ejemplo, que recibieron quimioterapia en el último trimestre, incluso las que están recibiendo en el periodo postnatal, en las que sí estaría contraindicado recibir como tal lactancia. Pero para otro tipo de terapias, por ejemplo, la terapia endocrina en un contexto adyuvante, como tal, yo no encontré evidencia que dijera que estuviera contraindicado. Siempre está contraindicado para las pacientes que no es una opción. Cualquier tratamiento sistémico, sea oral, sea quimio, sea cualquier terapia blanco, cualquier tratamiento, la paciente no va a poder. Y en cuanto al manejo conservador, bueno, justamente como puntualiza la doctora Esparza, hablando de una enfermedad de Payer puro, por así decir, sin ninguna lesión asociada, la resección del complejo areolar presón sería la indicación. Ahora ahí, justamente como comentaba la doctora, si nosotros en la evaluación de nuestra paciente estamos con esa certeza de que realmente no hay una enfermedad subyacente, a pesar de los riesgos y el porcentaje que se ha documentado, pues vemos que no necesariamente tendríamos que llevar a un radio centinela a la paciente. Sin embargo, como que lo que traté de puntualizar es que aunque sí no es en todos los escenarios, en una gran mayoría en lo que estaba leyendo los estudios, en la que nosotros creíamos que solamente una enfermedad de Payer como tal, llegaba ahí a haber una tasa, aunque baja, de que al final resultaba que siempre no, que sí había una enfermedad invasiva. Pues es como que yo también entendí ese aspecto de, bueno, como usted dice, individualizar los casos y pues solamente considerar las características de la paciente. La radioterapia es solo indicada en aquellas pacientes que se llevó a cirugía conservadora, pero por un carcinoma invasivo, que así lo ameritó. ¿Por qué? Para complementar esta terapia adyuvante, solo en esos casos. Sí, como que la redacción ahí estaba confusa. La realidad es de que cuando hay enfermedad, pues doble en la mama y en el pezón se va a considerar como se le va a dar el mayor peso, obviamente, a la enfermedad invasiva, ¿no? Y el tratamiento va a ser estándar. 50 Grays hoy ya no es un estándar, eso parece sistema mamario completo, entonces ya no es el estándar, sino silicofraccionamiento. Por otra parte, cuando tenemos enfermedad pura de Payet, la indicación es protocolizar. Individualizar es protocolizar también a la paciente. Tenemos estudios mínimos como son mastografía y ultrasonido. Está indicado, como lo puso la doctora, la resonancia magnética, que es más sensible. Sí nos va a dar hasta un 15% más de falsos positivos, pero también nos va a aclarar más si va a haber lesión o no para quedarnos más tranquilos en el sentido de que hicimos todo el abordaje de que no hay enfermedad y podemos nada más tratar el proceso. Y el tratamiento exclusivo de enfermedad de Payet sin con estudio de resonancia negativo va a ser excesión de presión por magneto o excesión central, sin cambio central. ¿Sí? Sin radioterapia. ¿Ok? Este, otra cosa que no tocó la doctora y creo que sí es importante porque nos acaba de soltar hace 2 semanas en un caso, es una paciente embarazada, la semana 12, bueno, pongámoslo, en la semana 10, que llega con un cáncer triple positivo, si quiere decir receptores hormonales y positivo, ¿a quién se le ocurriría mandar a una paciente a un aborto? ¿Qué le dice de eso? ¿Qué le dice de eso? O proponer un aborto. Por ejemplo, justamente en los primeros trimestres, el hecho de finalizar el embarazo no justifica ni se ha demostrado que tenga mejor tasa de supervivencia para los pacientes. Sin embargo, siempre va a predominar en donde nosotros tengamos un mayor beneficio de la madre
pese a los riesgos que pueda sufrir el feto. Por ejemplo, en aquellas pacientes en donde vemos justamente un tumor muy avanzado, está en en el primer trimestre y vemos que el beneficio para la madre va a ser mejor de lo que lleva el embarazo, solamente en esos es donde podríamos pues, indicar la terminación del embarazo. Sin embargo, sí recalcan justamente eso de que no es como lo estándar, tampoco es lo estándar que demorar los tratamientos, y pues solo serían casos muy puntualizados donde prevalezca el beneficio para la mamá. No podemos indicar, no podemos pero indicar jamás podemos ya de una forma categóricamente. No sé qué opina el doctor Alvarado de este punto, porque por lo general el área médica es la que está más frecuente. Ya le quiero dar todo y mejor que termine el embarazo ya para poder dar los tratamientos. A lo mejor aquí con nosotros no nos pasa mucho, pero es más frecuente que en el interior de la República, en centros oncológicos, estén mandando pacientes a realizar abortos y no nos toca a nosotros. Estos casos, como les decía, no podemos indicarlo, sino recomendarlo y esa recomendación tiene que venir después de organizarlo en un comité de bioética o del hospital. Así es, el manejo del embarazo del paciente es muy complicado. Requiere un manejo integral. Como bien dijiste, un comité de bioética siempre debe acompañar al manejo. Totalmente de acuerdo. No hay indicación para esos pacientes llevarlos en un término prematuro. No mejora el pronóstico. Y a diferencia de lo que comenta la doctora, en pacientes, por ejemplo, de etapa 4, no importa nada. Lo que importa es el bebé. Y hay que ir por él. Mi mamá se convierte, desafortunadamente, pero tiene mucha obligación también, bueno, ¿de acuerdo? Eh, la radioterapia totalmente proscrita, segundo y tercer trimestre. En primer trimestre hay gente que lo pone como un posible manejo, sobre todo porque en ese periodo de organogénesis y en las primeras semanas tenemos la ley del todo nada. O daña si se pierde el producto o se continúa sin ninguna complicación. Pero es muy difícil la radiación en la primer trimestre. Totalmente proscrito uso de hormonas, totalmente proscrito uso de biológicos. No se puede usar trastuzumab, metrastuzumab, la patinib, probablemente sea el medicamento que podemos utilizar en HER2, dado que se asocia solamente a disminución de la. Pero pertuzumab, trastuzumab, oligodramios, falla renal, falla no se puede utilizar. Inmunoterapia no se debe utilizar, aunque se ha encontrado que los tejidos de la mama durante el embarazo son altamente ricos en PDL1. Se considera en modelos biológicos que el tratamiento de inmunoterapia va a provocar una reacción inmune contra el producto. Entonces, ser proscrito, por favor. Sí, ya nada más como último comentario en tu lámina ponías en otras terapias, las moléculas de gran tamaño y las de menor tamaño, y luego ponías anti-share. En gran tamaño, este traste cuerpo y esas son las, sí, ¿ok? Ajá. Para que no se vean con otra idea. Sí, sí, pero sí. O sea, era la misma, o sea, Ujú. pusieron la lámina que tenía más de moléculas, o sea, trastes más verdes. Otro comentario final. Mencionaste el estudio positivo. El estudio positivo, yo he sido un crítico muy amplio del mismo. ¿Por qué? Sobre todo para la aplicación en población mexicana. Si se fijan, ya hacen un análisis de los subgrupos, las pacientes que se beneficiaron fueron blancas, judías, con bajo índice de masa corporal, jóvenes con tumores de muy bajo grado, ganglios negativos. Eso aplicado a nuestra población es muy pequeña la que podemos utilizar. Entonces, tengan mucho cuidado. Sí existe la evidencia, pero se está limitando solamente a esa población, que es una de las críticas que se hizo al estudio. Tiene que ampliarse más, sobre todo en poblaciones, por ejemplo, afrodescendientes, latinas, asiáticos, que no fueron incluidos o poco incluidos en el estudio. Gracias, doctor. Gracias a todos, Juan.